Bien, amados hermanos, pasa a cada uno de ustedes. Mitad de la semana, ¿verdad? Ya transcurrieron un par de días en el cual nos hemos entretenido en muchos afanes, en muchas labores, preocupaciones. Sin embargo, pues, como es bien sabido, pues este día siempre está destinado este espacio para la edificación de nuestro cuerpo espiritual, ¿verdad? Y este caso no es la excepción. Agradezco primeramente a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, también a mis hermanos del consejo local que siempre pues cuentan con su servidor pues para apoyarles, ya sea en cualquier labor, en cualquier situación, y en este caso pues en la repartición de este pan espiritual. Quiero que por favor, mis hermanos, abramos nuestras escrituras y busquemos en el libro de los Proverbios, en su capítulo 25 y en su versículo 28. Vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante central, que debería de ser nuestro pan de cada día en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y dice de la siguiente manera: como ciudad derribada y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Vamos a hablar del concepto del dominio propio. Pero no quiero empezar a hablar de este tema, sino nos arrodillamos para que sea nuestro Dios que nos dé las palabras y que sea Él quien nos dirija. Por favor, acompáñenme. Bendito y soberano Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Padre Santísimo, ante su presencia venimos aquí humillados, dándole las infinitas gracias, puesto que su magnificencia ha sido para con cada uno de nosotros, permitiéndonos contemplar la gloria de su creación y asimismo gozar de buena salud, de una familia que nos recibe con los brazos abiertos y de un plato en nuestras mesas sin que falte en cada uno de los tiempos. Padre Santísimo, a esta hora nosotros nos hemos acercado a su santo y bendito templo con la única finalidad de alimentar a nuestro ser espiritual, reconociendo de que sin usted nosotros no somos nada, que sin usted como nuestra guía nosotros no tenemos algún valor dentro de esta tierra, sino porque ha sido así su santa y bendita misericordia para con cada uno de nosotros. Padre Santísimo, quiero pedirle de la manera más humilde que le des palabras a este servidor para poder hablar de un tema que es bastante importante en la vida de cada uno de nosotros y que podamos nosotros poner en práctica cada uno de estos conceptos que los vayamos a ver. Te pido que si hay algún hermano que viene en camino, pues te pido que lo guardes y que lo protejas, puesto que las calles están llenas de maldad y perversión. Y que si hay algún hermano, joven, niño, anciano que no se pudo acercar a este bendito lugar, te pido que pase su mano sanadora. Si está enfermo, que si está con algún problema, que usted sea el abogado por excelencia para que pueda resolver cada uno de sus problemas. Nos vamos a levantar de esta posición, no sin antes habérselo pedido todo, amparado en ese nombre perfecto y recto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Redentor nuestro. Amén. Bien, acomódense, mis hermanos. Vamos a hablar, como ya les mencionaba, sobre un tema bastante importante y hasta cierto punto complicado, puesto que el hablar del dominio propio es hablar de la prudencia, la paciencia, ¿verdad? Hablar incluso de la humildad. ¿Por qué? Para empezar, el concepto del dominio propio dice que es la capacidad de controlar los pensamientos, emociones y acciones. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que tiene dominio sobre su propio ser es capaz de meditar en las acciones que va a tomar, no solamente en la acción posterior a la decisión que yo tome, sino en pensar también en la cadena de situaciones que van a desatar la acción o decisión que yo tome. Y es así como dice el Proverbios que tenemos como lectura, ¿verdad? Que dice que como ciudad destruida, dice, y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu.
Pero ¿por qué lo describe de la siguiente manera el proverbista? Que dice que es como una ciudad derribada y sin muro. Bien, si nosotros hacemos un mapa mental, ¿verdad? Un análisis o un croquis de cómo sería una ciudad sin murallas, ¿consideran ustedes que sería un lugar apto para vivir? ¿Sería un lugar seguro en el cual yo puedo tener mis cosas, mis bienes, o incluso mi familia, en el cual yo puedo decir, estoy seguro de que voy a descansar, voy a cerrar los ojos y voy a dormir con la esperanza de que al siguiente día yo pueda encontrar a mi familia sana y salva, a mis pertenencias puestos en cada uno de sus sitios? ¿Ustedes qué consideran? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque al no tener muro, o sea, no hay seguridad, no hay protección, ¿verdad? No hay una garantía de que me dé a mí el hecho de pensar de que las cosas van a estar tal cual como yo las dejé, ¿verdad? ¿Y y a quién compara el proverbista a la ciudad derribada? Al hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? No tiene rienda. Pero ¿y por qué lo ve así? ¿Por qué? Exacto, porque no tiene freno. Una persona que es impulsiva con sus emociones no es una persona que me inspire ¿qué? Confianza. Una persona que es muy dada a los problemas, ¿usted considera que es capaz de mantener la tranquilidad en un momento de tensión? Fíjense que no. Por muy pequeño que sea el problema, si es muy impulsiva, ¿él qué va a hacer? El problema pequeño lo va a hacer ¿cómo? Más grande. Incluso no solamente los problemas, a veces nosotros tenemos tildado a una persona bastante impulsiva siempre con el hecho de los arranques de ira, ¿verdad? Pero también es una persona que es muy hiperactiva, una persona que es bastante dada ¿a qué? A ser bastante bromista, a ser bastante, incluso podríamos considerar el exceso de la alegría, lo podríamos considerar como un problema. ¿Por qué? Porque una persona que es bastante alegre no se toma en serio los momentos que tienen que ser serios, ¿verdad? Y eso es un problema bastante complicado el hecho de lidiar, puesto que el controlar las emociones requiere de un control bastante grande de mi ser, de mis decisiones, incluso hasta de mi forma de hablar. Porque muchas veces nosotros pensamos que con accionar o con realizar ciertas cosas nosotros estamos dándole rienda suelta a nuestro espíritu. Pero no es así, sino que también ¿con qué? Con las palabras. Y es bastante complicado cuando nosotros nos encontramos con este tipo de personaje, ¿verdad? Incluso nosotros no nos hemos dado cuenta, pero nosotros también somos así. No tenemos dominio propio ni de nuestras palabras, ni de nuestra forma, incluso hasta nuestra forma de ver. Nosotros decimos, no, pero si yo no he dicho nada, pero ya con mi forma de cómo yo me expresé con la mirada, ya dijo más de lo que yo pude haber dicho con una frase o con un solo discurso. Pero hay un caso dentro de las escrituras que menciona y es algo que me gustaría que lo analizáramos porque es bastante importante cómo se relata y sobre cómo se aborda la situación. ¿Quiénes han escuchado hablar del primer homicidio dentro de la tierra? Del caso de Caín y Abel. Quiero que vayamos por favor rápidamente al libro del Génesis, en su capítulo 4. Ya en este momento, ¿verdad? Ya se había sentenciado cuál era la consecuencia de haber pues desobedecido el mandato que Dios había dado, ¿verdad? Ya se le había dicho al hombre, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, la tierra será maldita por tu desobediencia. A la mujer, ¿qué? Con el dolor, dice, ¿qué? Darás a luz. Y ya se había dictado esta sentencia. Y dice que cuando se conocieron Adán y Eva, veamos el versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, dice, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Y dijo así, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, dice. Y después
dice que dio a luz a su hermano, dice, a Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. ¿Quiénes de aquí tienen hermanos? Todos, ¿verdad? Su servidor tiene 4 hermanos con quien lidiar. Y muchas veces es un poco tedioso, ¿verdad? No sé si les ha pasado que uno de ellos es como el más sereno, el más tranquilo, pero el otro es como que el que da más problemas, ¿verdad? El que, por ejemplo, un padre de familia puede decir, ¿verdad? Porque cada padre me imagino que conoce cómo es el carácter de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y cuando le dicen, mire, fíjense que fulanito hizo esto, el padre de familia con toda seguridad puede decir si lo hizo o no lo hizo. ¿Por qué? Porque los padres conocen que la forma de ser. Por ejemplo, si el hijo no sale de su casa y le llegan contando al padre de familia, mire, fíjese que vimos a su hijo en una fiesta o en un lugar así, el padre de familia no lo va a creer. ¿Por qué? Porque es un hijo de casa, un hijo que no sale, un hijo que prefiere dormir antes que estar en la calle. Un hijo sumiso, ¿verdad? Pero hay hijos que, ¿verdad? Que le ponen queja y uno dice, sí, discúlpelo, es que él es así. Él, pues ya sabe, ¿verdad? Los jóvenes y pues muy curiosos, muy impulsivos, ¿verdad? Pero sigamos leyendo en su verso 3. Dice, pasado un tiempo, dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice. Y Abel no fue la excepción. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, dice, de los más gordos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, aquí está el pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, dice, en gran manera. En otras versiones dice que se enojó, se molestó y decayó su semblante, es decir, que arrugó la cara. Hay veces que cuando alguien está enojado no habla y uno dice, no voy a decir nada, pero solo en el semblante se le ve, ¿verdad? Cuando está enojado. Entonces Jehová le dijo, ¿por qué te has ensañado? Dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, dice. Pongamos atención a esta frase. ¿Qué dice? ¿El pecado está dónde? A la puerta, como quien dice, pensá bien cómo vas a lidiar tus emociones. Tené cuidado porque el pecado está allí. Hay de vos si atendés el llamado. Porque dice, con todo esto a ti te será su ¿qué? Su deseo, dice. Y tú te enseñorearás de él. ¿Consideran ustedes que Caín tenía la capacidad de haber reprimido sus emociones? Dice que el pecado está a ti, dice, y a ti será su deseo, dice, y tú te enseñorearás, dice. O sea, el Señor conocía que Caín tenía la capacidad para reprimirlo. Pero les hago la pregunta, una historia bastante conocida. ¿Fue el caso de Caín? ¿Qué me dicen? No, sí. Veamos qué dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, dice. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A veces es tan lamentable, hermanos, cuando nosotros creemos o nosotros decimos que tenemos la razón, pero por situaciones, ¿verdad? No es así. Hay veces que nosotros estamos inconformes con las decisiones ajenas, ¿verdad? Hay ocasiones, por ejemplo, aquel que está estudiando y que se desvela estudiando y que se prepara para un examen y platica con su amigo y le dice, fíjate que pasé toda la noche desvelándome
Solo he dormido 2 horas. Espero salir bien en el examen. Y el amigo le dice, ¿qué hora había examen? Ajá, y resulta que a la hora de las horas salió mejor el que no había estudiado que el yo que me desvelé, que yo me desvelé estudiando. Si nosotros no tenemos un espíritu controlado, empezamos a ¿qué? A actuar conforme a nuestros impulsos, empezamos a alegar de la situación, empezamos a ¿qué? A renegar, incluso no nos conformamos con el hecho de alegar, sino que buscamos ¿qué? Ver de qué manera las cosas se tornan a nuestro favor. Incluso volviendo con el mismo tema, ¿verdad? Podemos decir, no, voy a ir a hablar con la maestra porque ¿cómo es posible de que vos hayas sacado mejor calificación que yo? Pero ¿acaso yo les pregunto, el comportamiento, el carácter no se puede controlar? Nuestra forma de reaccionar o nuestra forma de solventar los problemas no tiene un seguro el cual yo puedo ir practicando día con día. Porque he de aclarar que el sábado pasado se estuvo hablando de la ley del pecado, ¿verdad? De una conciencia o de algo que está en nuestro ser, un instinto animal que siempre está buscando el ¿qué? Lo opuesto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y siempre está el ¿qué? La lucha constante entre hacer el bien y hacer el mal. Y así sucede con el dominio propio. Está si yo quiero hacer las cosas bien o si yo quiero hacer las cosas mal. Pero eso va a depender mucho de cómo yo alimente ¿qué? Mi ser espiritual. O qué es o cuál es el fruto que describe el apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 5. Gálatas en su capítulo 5, veamos. Son textos bastante conocidos, hermanos, pero nunca está de más el volverlos a ¿qué? A retroalimentar para nosotros tener una mejor noción, ¿verdad? Dice en su versículo 22, Gálatas capítulo 5, en su versículo 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pongámosle atención a la última, templanza. En otras versiones dice el dominio propio. Es decir, si yo día con día yo me esfuerzo por el tener un poquito más de serenidad, porque déjenme decirles, hay personas que tienen un carácter bastante fuerte. Su servidor, si le llegan a preguntar a mi madre, ella puede decir, no, aún es una persona que si se enoja, pues tengan un poquito de cuidado. Hoy ya, gracias a Dios, estoy haciendo el esfuerzo. ¿Por qué? Por ir menguando un poco ese carácter impulsivo. Pero dice que el fruto del Espíritu también es el que, la templanza, el dominio propio. Pero ¿qué sucede si yo no alimento ese ser espiritual? Si yo no hago un esfuerzo por cada día irme perfeccionando en el espíritu y buscar cada una de estas descripciones que se mencionan aquí. Es el efecto opuesto. Nosotros no podemos no podemos buscar un resultado sin un esfuerzo. No podemos decir, yo voy, en el caso de los que hacen ejercicio, ¿verdad? Aquel que quiere ganar músculo, ¿qué tiene que hacer? Levantamiento de pesa. Aquel que quiere ganar más, ¿verdad? Más voluminidad, tiene que hacer más pesa. Y eso es conforme día con día. Eso es un proceso para llegar a un objetivo. Y tal es el caso de la espiritualidad, ¿verdad? Aquella persona que quiere lograr todo esto, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, la mansedumbre y la templanza. Hay que ir ¿cómo? Hay que ir trabajando en eso. Pero si no, versículos más atrás nos da la descripción de cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? En su versículo 19 en adelante dice:
Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, dice. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué tan grave es tomar una mala decisión? Pues no creo. A lo mucho me llaman la atención. A lo mucho, pues puedo perder mi privilegio en mi par de meses. Nada grave. Pero, ¿qué dice aquí? Que practican tales cosas que no heredarán el reino de los cielos. Muchas veces nosotros consideramos el hecho de que ser personas templadas, personas con un carácter sereno, lo comparan o lo buscan con un sinónimo de aburrimiento. ¿Consideran ustedes que ser una persona templada es sinónimo de ser una persona aburrida? En ninguna manera, ¿verdad? Muchas veces le dicen a uno, mira, ¿y vos por qué sos tan serio? O sea, que no te reís, no te causa gracia algo, no hay nada que te haga a vos reír. No es ese el caso, sino que muchas veces la moderación es mucho mejor que la excesividad de nuestras emociones. Ustedes han escuchado una frase que dice que no hay que prometer ni cuando estén muy alegres, dice, ni cuando estén muy tristes, si no estoy mal, ¿verdad? Porque cuando uno está alegre, después cuando ya piensa con cabeza fría se retracta. Y cuando está muy triste puede cometer acciones que en su momento más adelante se puede arrepentir. O enojado muchas veces. Incluso una vez yo recuerdo, ¿verdad? Cuando su servidor estaba en bachillerato, recuerdo que ya eran las últimas clases, ¿verdad? Ya el momento decisivo donde dicen, ¿pasás o no pasás, verdad? Y su servidor, pues, con mucha pena puede decir, la iba pasando. No era de los más destacables, pero tampoco era de los que iban reprobando, ¿verdad? Sino que, pues, lento pero seguro. Y recuerdo que ya estábamos en las últimas evaluaciones. Y yo recuerdo perfectamente ese día que me dijeron algo que nunca se me va a olvidar. ¿Quiénes trabajan de pie todo el día? Muchos, ¿verdad? Imagínense estar parados de las 8 de la mañana como a eso de las 2 de la tarde, ya empieza a haber un dolorcito de pie, ¿verdad? Ya empieza a ir viendo uno como las sillas con agrado, ¿verdad? O en el caso de los que están sentados, pero en mi caso yo me acuerdo que estaba parado todo el día. Yo recuerdo que ya una vez terminando una evaluación que teníamos, íbamos para una clase. Y yo recuerdo que era para tiempos de pandemia, que solo permitían hasta 20 alumnos por grado. Y para esa clase habíamos llegado a 25. Habían un desfase de 5 personas, es decir, 5 íbamos a estar parados. Y yo recuerdo que yo tenía mi silla asegurada. Pero como en eso me dijeron, mira, fíjese, tráigase su cuaderno para acá y vamos a ver si es acreedor a que pase el año o a que no. Yo que me levanto y uno de los que estaban parados me quita la silla. Más tardó él en sentarse que en que yo le empezara a recriminar, a reclamar, a decir muchas cosas. Incluso yo me acuerdo que tanto fue el enojo que empezamos a debatir. Incluso él se me paró aquí al frente y los dos debatiéndonos. Y el maestro a la par, calmado, sereno, tranquilo. Solo observando, exacto. Ya cuando él vio que la cosa se calmó,
el otro muchacho se sentó y me dijo así: por tu enojo de 10 segundos, dijo, te voy a bajar la mitad de tu calificación en todas las notas. Y yo me acuerdo que exactamente necesitaba un 8 para pasar y me había puesto el 8. O sea, había pasado justo, pero como me quitó la mitad, no alcancé. Entonces, por culpa de mi imprudencia, por culpa de mi falta de dominio propio, pagué una consecuencia mucho mayor a la cual yo pude haber tenido si me hubiera quedado, ¿cómo? Callado. Haberme quedado callado 5 minutos me hubiera ahorrado de ir al instituto 2 semanas. 2 semanas más, ya todos los jóvenes habían salido de estudiar, ya ellos andaban paseando y su servidor con el uniforme y con su mochila, ¿para dónde? Para el instituto. 2 semanas, ¿por qué? Porque no fue prudente, porque no tuvo ¿qué? Control de ¿qué? De mis emociones. Ahora imagínense cómo fuera el no tener dominio propio en la calle. ¿O no les ha pasado que ustedes van en el bus y hay hermanos aquí y hermanitas que, ¿verdad que los zapatos blancos son bonitos? Son bonitos, son preciosos, son divinos. A mí me gusta andar zapatos blancos, pero zapatos blancos más transporte público lleno, pues como que no es buena combinación, ¿verdad? Cuando sentimos que alguien nos patea y uno solo hace así, ¿va? Solo hace la cara. Pero ¿qué pasaría si yo me volteo y le reclamo? O en el peor de los casos, ¿un qué? Un codazo. Déjenme decirles, hermanos, que en la calle no es aquí como en la iglesia. Aquí en la iglesia al menos le reclaman y le levantan la voz. ¿Consideran que en la calle va a ser lo mismo? Solo causa risa el pensar qué es lo que pudiera pasar. Más tarde en dar el codazo que en que me lo regresen. O en el mejor de los casos, ¿qué le dicen? Bajémonos del bus, pues. Bajémonos, arreglemos cómo está la situación. Y a uno ahí como se le empiezan a bajar los humos. Pero eso es si nosotros no tenemos control de nuestras emociones. Pero analicemos las características del dominio propio. Dice que el dominio propio habla sobre pensar antes de actuar. Nosotros pensamos antes de hacer las cosas. Debería ser lo correcto. Debería ser lo más prudente. Muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera por cuestiones de nuestras emociones, como lo que mencionábamos con el hecho de estar muy alegre y después nos arrepentimos. O no fue el caso de Herodes, cuando dice que estaban en una celebración, dice, y que él en su emoción le dijo a la hija de quién, no recuerdo, a la hija de Herodías, era su hijastra, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Si me pides lo que quieras, yo lo hizo. ¿Por qué? Por un estado de ¿qué? De emoción, un estado de alegría. Y le pidió poquito Herodías. ¿Qué le pidió? La cabeza de un profeta de Dios. Lastimosamente Herodes tuvo que acceder. Pero él no estaba ¿cómo? Él no estaba de acuerdo, pero lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque una palabra era algo intachable en ese momento. Y si era la palabra del rey, mucho peor. Analizando otro caso así rápidamente, el caso de Saúl. El profeta Samuel le había dicho que en 7 días iba a tornar porque había una guerra. ¿Contra quiénes? Contra los filisteos. Y el profeta Samuel le dijo, de aquí en 7 días, dice, yo volveré a ti para continuar con esta guerra. Pero ¿cuál era el rol de Samuel dentro de las guerras? Se dice que siempre tendría que ir un sumo sacerdote delante de los que iban a la pelea. ¿Para qué? Para hacer las ofrendas correspondientes a la guerra, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Dice que Saúl empezó a ver que todos los guerreros, todos los israelitas iban huyendo porque al parecer la guerra se estaba tornando un poco conflictiva, ¿verdad? Ya estaba
se estaba arreciando poco a poco. Y al ver que no había respuesta de Dios, ¿qué hizo Saúl en su desesperación? Dice que él tomó a los becerros, dice, armó el altar y sacrificó a las ofrendas. Irónico. ¿Por qué? Poco después iba llegando ¿quién? Samuel. Pero en nuestra desesperación, en nuestra falta de prudencia, en nuestra falta de visión, nosotros empezamos a actuar como desesperadamente y no pensamos en las consecuencias. También la característica del dominio propio habla sobre la fuerza interior para resistir y refrenar. Hay veces que nos encontramos con gente que así, de verdad, nos ponen a prueba nuestra paciencia. Pero no es prudente. Primero porque nosotros conocemos de las Sagradas Escrituras. Porque nosotros ya tenemos temor de Jehová. Entonces, nuestra misión es predicar no solamente de palabras, sino que también con nuestro testimonio y con nuestra actitud. Y muchas veces implica el ¿qué? Callar. Muchas veces implica el refrenar nuestra lengua o nuestras acciones, aunque parezca difícil. Y una última característica, hay muchas más, pero el tiempo va avanzando. También dice que es el hecho de no excederse y no actuar en base de un impulso. Es lo que mencionamos, ¿verdad? Sobre el exceso de alegría, sobre el exceso de preocupación, empezamos a tener empezamos a tomar acciones malas. Pero ¿acaso quiere decir que nosotros seamos inmunes a las emociones? No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4:26? Airaos, pero no pequéis. Es normal, hermano. Es normal que llegue un momento de la vida, un momento aquí cuando se están tomando decisiones, ¿verdad? Donde alguien no esté de acuerdo. Pero ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Hay veces que hay momentos donde, como quien dice, nos quieren poner a prueba a ver si nosotros tenemos ese dominio propio, ese control de nuestras emociones, pero hay que tener cuidado, hermanos. Y ya como último texto, ¿verdad? Busquemos siempre Proverbios en su capítulo 16 y en su verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay deportes, ¿verdad?, que fomentan mucho a la toma de decisiones, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez no es un deporte de contacto físico como lo es el fútbol americano, el fútbol, el básquetbol, el boxeo, sino que es una fuerza mental. Es ahí donde aquel que se impone sobre el otro va a ser el que gane. Aquel que tenga controlada ese juego, ¿verdad?, va a ser el que salga vencedor. Pero la única manera en la cual él salga victorioso de esa partida va a ser como jugando las piezas en su debido momento, no adelantándose, no entrando en desesperación, sino que lejos de tomar una acción desesperada, momento, pienso, analizo y después actúo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en práctica el uso de nuestra paciencia, nuestra humildad,
Porque, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Amor y dominio propio. Entonces, la invitación en esta tarde, hermanos, es que nosotros aprendamos a tener control sobre nuestras emociones y que aprendamos a ser prudentes en cada una de nuestras etapas. A que nosotros podamos decir, mejor es callar que después lamentarse de lo que he dicho. Así que pongámonos en pie, hermanos. Espero que me haya podido dar a entender. Y si no es el caso, las disculpas, esperando en Dios pues que sea de provecho para cada uno de nosotros. Dejo a mi hermano Joel, que va a continuar con esas bellas alabanzas. Paz, mis hermanos.